Cataluña y Andalucía probablemente son los territorios que más vínculos tienen de toda España, por muchas razones. En Cataluña es, después de Andalucía, donde más casas, por ejemplo, de flamenco, tablao flamenco hay en España, más que en otras comunidades autónomas y otras tierras. Y además hay unos vínculos muy fuertes, fruto de la inmigración, de la que yo formo parte, de esa inmigración de los años 60 y 70, donde muchos se asentaron y por eso hay muchos andaluces y muchos catalanes de origen andaluz que siguen estimando, que siguen queriendo, que siguen amando a Andalucía, que siguen y aman Cataluña y que en definitiva tienen un eje de convivencia, de fraternidad, que creo que es sumamente positivo, especialmente en estos tiempos que vivimos. Hay que aceptar en el sentido de que muchos de los ciudadanos que han llegado a Cataluña los últimos años, los que siguen llegando, buscan prosperidad, buscan futuro, buscan en definitiva construir un nuevo porvenir en común y es algo que Cataluña siempre que ha demostrado que ha sido capaz, ha tenido una enorme capacidad de adaptación, una enorme capacidad de absorción y una enorme capacidad de tolerancia. Eso, desgraciadamente, en los últimos años se ha perdido por parte de algunas fuerzas políticas que se demuestran de manera diaria que quieren una sola cultura, un monopolio de la cultura, que no quieren esa diversidad y creo que sin duda alguna eso empobrece a una tierra tan bonita, tan maravillosa, tan importante para el conjunto de España como es Cataluña. Cogerlas con las desaladoras, que lo único que hacen es producir agua de mala calidad e infinitamente cara. Ante esta situación, el Gobierno de España, en nombre del cambio climático, aprueba un paquete de medidas de 800 millones de euros para ayudar y financiar proyectos agrícolas en Marruecos, que compiten de forma desleal con nuestros agricultores. De esos 800 millones de euros, gran parte va dedicada a proyectos sobre el agua. Es decir, el Gobierno socialista corta el trasvase del Tajo Segura, deja sin aliento y sin agua al Levante español y decide financiar proyectos sobre agua en Marruecos. Sánchez lleva la sequía al Levante español y lleva el agua a Marruecos. Y las consecuencias de esas políticas son claras. Miren, Marruecos vende ya más hortalizas en España que Almería. Marruecos está cada vez más cerca de alcanzar a España en la venta de tomate en la Unión Europea. Pero hay que verlo dentro de un contexto. No se puede ver los datos de forma aislada. Marruecos ya ha visto crecer sus invernaderos hasta alcanzar la cifra aproximada de 26.000 hectáreas, casi las mismas que tenemos en Almería. Los datos hablan por sí mismos y no es ninguna broma. Está en juego el pan de miles de familias que han dedicado toda su vida por y para trabajar en favor y en nombre del sector primario. Sinceramente me parece un disparate, y lo digo tal como lo siento, un disparate por muchas razones. Disparate porque son competencias del Estado. En todos los países, incluidos los países federales, las competencias, el control de la frontera la tiene la Policía Federal o la tiene la Policía, digamos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Segundo, porque el proceso migratorio es un proceso de Estado. Mañana, si la Generalitat de Cataluña decide expulsar a migrantes, ¿a dónde lo va a expulsar? ¿Cuáles son sus vehículos? ¿Cuál es su comunicación? Segundo, las políticas tienen que ser comunes. Y en tercer lugar, información que a nosotros nos llega, no nos parece razonable que tú puedas deportar de manera unilateral en una comunidad autónoma, deportar a personas simple y llanamente porque no conozcan una lengua, en este caso el catalán. Eso creo que catalán o el castellano, deportar a una persona por esa razón no me parece ni muchísimo razonable ni sensato. Creo que hay un tufillo en algunas fuerzas políticas nacionalistas, un tufillo que a mí no me gusta, un tufillo de rechazo frontal al migrante, pero además un puntito supremacista por parte de algunos líderes que creo que hay que superar, ¿no? Creo sinceramente que esto se hace por una sola razón. Evidentemente esta cesión se hace por una razón y es la necesidad que tiene el señor Sánchez de mantenerse en el poder y para mantenerse en el poder necesita los 7 escaños de Junts y por tanto va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder.